Hola, buenas noches. Somos Diego Fernando Muñoz Restrepo y Luisa María González Barragán, estudiantes de especialización en docencia de la UNAC. En este momento vamos a hacer una presentación del constructivismo en la panorámica actual. El constructivismo se considera como una epistemología que concibe el conocimiento. Es una construcción personal que realiza el hombre en interacción con el mundo circundante. El modelo de esta teoría es que el aprendizaje es un proceso dinámico y participativo, lo cual permite que la persona o el individuo sea un agente activo y protagónico en su proceso cognitivo. Sí a la habilidad, no a la verdad. Las bases fundamentales del constructivismo. La negación de una verdad absoluta. Aquí no existen leyes, no existen teorías que no se puedan refutar. Básicamente todo lo que el hombre pueda pensar y sea viable se acepta. El conocimiento es solo explicado por la lógica. Nada por fe, nada por creencia, simplemente se cree en lo que es demostrable o no. Y quisimos resaltar un pensamiento que decía: la viabilidad prácticamente sustituye a la verdad. Dentro del constructivismo encontramos figuras claves que dan algunos planteamientos, entre ellos Jean Piaget, que habla acerca de las estructuras cognitivas que van de lo simple a lo concreto. Él hace énfasis en el desarrollo de las etapas del niño. Primero empiezan con unas etapas elementales y luego van adquiriendo unas etapas más de esquemas más complejos. Por otro lado, Bruckner lo que plantea, adicional a lo de que habla Piaget, es que la cultura también cumple un papel fundamental en los momentos en que el individuo adquiere el conocimiento, o sea, tiene un papel determinante en lo que él desea aprender o no. Las ideas fundamentales del constructivismo es que todo conocimiento es una construcción humana. También que existen algunas estructuras previas a partir de las cuales se construye el conocimiento. Quiere decir que ingresan nuevos elementos en los esquemas mentales que ya existen. No es que se modifique el esquema, solamente que se suman algunos nuevos elementos. Y la construcción del conocimiento tiene un valor personal, ya que los conocimientos no son verdaderos o falsos, sino simplemente son viables según la realidad de la persona. Existen tres dimensiones dentro del constructivismo, o al menos de lo que hablaremos hoy, que es la dimensión epistemológica, psicológica y pedagógica. La dimensión epistemológica se divide o plantea en dos en este caso, que es la radical y la social. El constructivismo radical, hay que empezar a verlo desde que es una teoría del conocimiento, o sea, lo que busca es generar conocimiento o asimilarlo. El conocimiento no se recibe pasivamente. Aquí el individuo, el ser, tiene que ser activo, tiene que buscar aprender y es el artífice de su conocimiento, ¿sí? En segunda medida, la función cognitiva es de adaptación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo piense, todo lo que yo conciba, todo lo que mi experiencia me dé, me va a dar para crear conceptos, y aparece lo que conocemos como la viabilidad, que ya lo hemos venido hablando. Y por último, vemos la visión del mundo, la determina el individuo según cómo lo viva. Por eso aquí no se habla de que un conocimiento se repita de un individuo a otro, porque las experiencias que lo determinan son diferentes. Constructivismo radical. Piaget planteaba que la inteligencia organiza el mundo en medida en que se organiza ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo que cada uno concibe, ¿sí? O las ideas que cada uno tiene, van determinadas por lo que le va pasando, por lo que le sucede en el día a día, por lo que quiere o no aprender. Y también habla de que el conocimiento no tiene que ser verdadero, solo tiene que ser viable. Por lo tanto, se puede creer o no creer en Dios, o tener más dioses, no solo uno. Todo eso es lo que conlleva al constructivismo radical. El constructivismo social. Ernest lo caracterizó e identificó en dos aspectos. El primero es la construcción activa del conocimiento basado en la experiencia. El segundo, la experiencia y la interacción. Y también se une un tercer principio que es dado por Taylor y Campbell, que es la negociación y la mediación con otros.
Entonces, el constructivismo social se refiere a que los conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, es producto de su realidad y luego los compara con los esquemas de otras personas que lo rodean. La experiencia y la interacción tienen que ver fundamentalmente con la construcción de conceptos e hipótesis a base de experiencias y conocimientos que sean previos. Y en cuanto al tercer principio, como personas todos tenemos un deseo de saber que nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Esto se basa en la negociación entre sujetos que están en condiciones de compartir significados y perspectivas sociales de un mundo vivencial común. Dimensión psicológica. Se habla de una psicología de desarrollo, ¿sí? Y Piaget plantea dos aspectos de ese desarrollo. El desarrollo es el avance que tengamos dentro del conocimiento. Se habla de una psicología social que, como ya lo habló mi compañera, es aprender del otro, aprender de lo que nos rodea, aprender de todo lo que puede tener alguna influencia sobre nosotros. Y se habla de una dimensión o una parte que puede ser espontáneo o psicológico, o sea, se descubre por sí mismo. Este se divide en dos: aprendizaje espontáneo, ¿sí?, que es el que simplemente se da en cualquier momento, yo aprendo y aprendo solo, y el aprendizaje por transmisión, que es lo que otra persona me enseña, ¿sí? Todo eso va ligado más al desarrollo del conocimiento que al mismo proceso de aprendizaje. Y por último, la construcción del conocimiento partiendo de sus propios esquemas, lo que la persona cree que debe ser y cómo debe ser, es lo que se basa esto. Vygotsky plantea un enfoque histórico-cultural dentro del constructivismo. El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. Él es más determinante en esto. Dice que nosotros necesitamos ser seres activamente social para aprender. El aprendizaje no existe fuera de los límites de la zona del desarrollo próximo. La zona del desarrollo próximo es la zona donde yo puedo aprender. El aprendizaje y la educación preceden al desarrollo o conducen a él. Esto es como una paradoja, porque una depende de la otra, pero pueden no ser tan determinantes en un dado momento. La enseñanza del desarrollo del constructivismo se basa en tres aspectos: el constructivismo duro, que es el que básicamente nos dice que el conocimiento es el producto de la construcción individual, o sea, se aprende solo. El constructivismo medio, que se concibe a través de una negociación entre individuos, se aprende solo, pero se mejora con la ayuda de otros. Y el constructivismo blando es donde el conocimiento continúa siendo una negociación, pero no de carácter interindividual, sino social. Solo se aprende con la ayuda de otros. La dimensión pedagógica del constructivismo. Algunos autores plantean que la epistemología del constructivismo nada tiene que ver con la pedagogía. En este caso, aquí lo que se habla es que como el constructivismo o su esencia es que el individuo aprenda en cierto modo lo que a él le parece que debe aprender, y la pedagogía lo que busca es transmitir un conocimiento desde el punto de vista del que lo va a enseñar, o sea, en este caso el docente, pues no tendría como una relación, entraría más bien a chocar, ¿sí? Por eso dice que esto en relación a que hay entre teoría y práctica, y según la visión de la realidad se puede llegar al empirismo o a los planteamientos teóricos alejados de la metodología. Nosotros sabemos que en el ámbito académico los procesos que llamamos metodológicos son los que están sustentados teóricamente. El empirismo es, en mi concepción, lo que en muchos casos alimenta el constructivismo, porque se aprende del error, se aprende de la prueba y el error. Y esto ha llevado a que se planteen dos cosas. En primer lugar, que si se habla de enseñanza constructivista o de constructivismo, ¿sí? Si hay alguna diferencia entre la corriente, digámoslo así, natural o la parte de enseñanza. Y luego se habla de aplicar el constructivismo, que si al aplicar el constructivismo, plantean otros autores, no se debe renunciar a hacer una planeación para una clase, al abordar un tema para una clase. Se puede hacer, pero hay que adaptarlo.
Otras apreciaciones: de manera rápida, el sujeto tiene el papel primario, él define qué aprende, determina lo que tiene sentido en el currículo, o sea, no está limitado a que todo lo que le den es lo que sea realmente importante. Por lo tanto, se vuelve un poco problemático al momento de evaluar para el docente la complejidad de determinar los conocimientos adquiridos, porque no sabemos en realidad qué fue lo que le pareció importante o no. Esto que es muy importante, el para qué, el qué y el cómo. Si el para qué, el qué y el cómo es diferente del estudiante al evaluador, pues no va a haber una coherencia entre entre el resultado final y lo que aprende el estudiante. El papel del docente cambia a investigar. ¿En qué sentido? En que el docente va a tener que ir a mirar cómo es que va a evaluar al estudiante, porque cada estudiante ha aprendido diferente. Docente facilitador de aprendizaje. Él simplemente va a mediar entre el conocimiento y el aprendiz. Y la diversificación de la verdad flexibiliza los programas. Hay que adaptarse al constructivismo. Implicaciones en la enseñanza. Se hablaban de unos esquemas, el mapa conceptual y el B heurística, que lo que buscan es tratar de darle una estructura al conocimiento que van a adquirir las personas que manejen este sistema del constructivismo. Un aprendizaje significativo, que lo que se haga realmente impacte la mente del que está estudiando. Y lo que ya hemos dicho, el docente es un investigador en el aula. Implicaciones en la investigación educativa. Modelos para el proceso constructivista de enseñanza enfocados en el estudiante. Entonces encontramos que hay preconceptos que llevan a nuevos conceptos, procesos de construcción de conocimiento, investigaciones sobre solución de problemas, estudios de metacognición y trabajos de construcción de conocimientos y su contextualización. Los aportes y las limitaciones. Tenemos aportes, que es reconocer el carácter activo del individuo, proceso de enseñanza-aprendizaje basados en el estudiante, comunicación educativa clave en el constructivismo social, investigación educativa, que es el individuo sujeto de su propia formación, y la evaluación educativa, que son métodos y estrategias. Finalmente, tenemos las limitaciones. El subjetivismo pues va determinado por el individuo, no por el docente. El espontaneísmo, o sea, que es lo que vaya pasando, de acuerdo a eso voy aprendiendo. Un diseño curricular basado en las capacidades del estudiante, o sea, limita lo que probablemente puede llegar a ser el estudiante. Y un relativismo moral. Básicamente, lo que queríamos mostrar con el constructivismo es que, como cualquier corriente, hay que analizarla muy bien. Algunas veces puede aparentar ser viable, otras no, y de acuerdo a la persona que las maneja.